está pasando a mi Zoom. Me muevo un poco a ver si ayuda un poquito. Ahí ya se ve Sí, ¿ven la doctora, ya pantalla? se ve. Sí se ve. ¿Y me escuchan un poco mejor? Ahí sí ya se escucha mejor. Ok. Bueno. Entonces, les decía que específicamente para adenomas hipofisarios tenemos la opción de análogos de somatostatina, que el más específico va a ser el pasirretide, dado que este tiene mayor afinidad por el receptor tipo 5 de somatostatina. A diferencia de octreotide y lanreotide, que es más, tiene como mayor afinidad por los receptores tipo 2. Y este tumor productor de cortisol, perdón, de ACTH, tiene mayor expresión de estos. Se puede dar cabergolina como un fármaco único, solamente en casos de hipercortisolismo muy, muy leve, o combinado. Esto sería específicamente para la enfermedad de Cushing, pero también podemos dar algunos fármacos que van a inhibir la esteroidogénesis como tal a nivel de la glándula suprarrenal. Estos fármacos sí se pueden utilizar tanto en casos de enfermedad de Cushing, tanto en casos como de síndromes de Cushing, ya sea por un adenoma o alguna causa bilateral. De los que están indicados sería metirapona, el ketoconazol, literal, el antifúngico que usamos así como para el hongo de las uñas, mitotano, sobre todo cuando se trata de un cáncer suprarrenal, el etomidato, que ese es un anestésico, y la mifepristona, que es el que se utiliza para los abortos, pues son los fármacos que van a inhibir a las enzimas encargadas de llevar a cabo la esteroidogénesis. Es por eso que nos funcionan. Ahora, aquí en México, por ejemplo, el único que tenemos disponible es el ketoconazol y el etomidato, pero pues realmente les puedo decir, al menos nosotros como endocrinólogos no tenemos como, pues obviamente experiencia en el uso de este fármaco, sobre todo porque es un anestésico. Y la mifepristona, aunque sí existe en México, pero está como normada para que solamente la usen el ginecólogo, justamente, ¿por qué? Porque la gente la usa para inducir abortos, ¿no? Entonces les digo, estas son las opciones que tenemos de tratamiento farmacológico que pueden ser solamente en el caso de enfermedad de Cushing, el pasirretide, por ejemplo, sí puede ser una terapia de primera línea y a largo plazo, pero la mayoría de los demás medicamentos solamente se utilizan como una terapia puente entre que lo opero o entre que hace efecto la radioterapia o lo que sea, ¿no? Pero sí es un poquito complicado conseguir aquí los medicamentos. Aquí está donde inhibe cada uno de los fármacos, por ejemplo, el ketoconazol bloquea muchísimas de las enzimas, o sea, bloquea desde la enzima inicial y sigue bloqueando todas. En el caso, por ejemplo, el etomidato también bloquea varias enzimas y bueno, cada uno tiene un efecto a nivel enzimático y es por ese motivo que se inhibe la esteroidogénesis. Efectos adversos que hay que estar cuidando con los medicamentos, sobre todo con el más común que llegamos a dar es el ketoconazol. Y aquí la cuestión es que también lo damos a dosis muy altas, o sea, para una micosis, por ejemplo, de la uña, pues son dosis, si no mal recuerdo, como de 200 miligramos al día. Y en el caso de, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Cushing o síndrome, les llegamos a dar hasta 600 a 1200 miligramos al día. Entonces, pues hay que cuidar con más motivo los efectos adversos, sobre todo el incremento de las enzimas hepáticas. Y otra cosa es que estos fármacos tienen varias interacciones por el mecanismo por el metabolismo que tienen y también pues hay que cuidar eso con los pacientes con Cushing. La terapia combinada se puede dar y siempre y cuando no haya una respuesta a una monoterapia y cuando es muy severo, por ejemplo, se recomienda ketoconazol y mitotano, aunque en sí se puede combinar pues lo que tengan como que a la mano, pero considerando los potenciales efectos adversos. En tratamiento prequirúrgico lo podemos dar con el objetivo de disminuir las comorbilidades, de disminuir el riesgo postquirúrgico sobre todo, pero sí les digo, o sea, habitualmente lo vamos a utilizar como una terapia puente. Y pues bueno, hasta aquí con los dudas. Y por ejemplo, doctor, en el caso de un síndrome de Cushing que sea de tipo ectópico, si no es posible curarlo.
Ay, ahí es complicado. En el caso, por ejemplo, el Cushing ectópico, obviamente tú tienes que dirigir tu tratamiento la, hacia la causa. En este caso, como habitualmente son causas oncológicas, algún cáncer, pues idealmente tienes que dar el tratamiento para el cáncer primario. Ahora, cuando ya tienes un Cushing ectópico, significa que el cáncer que tienes probablemente ya lo encuentres en un estadio metastásico. Entonces, en estos pacientes habrá que, si es resecable, pues quita el tumor. Si es candidato a quimio o radio, pues haz lo que tengas que dar. Y para el manejo como tal del hipercortisolismo, podemos ayudarnos de estos medicamentos inhibidores de la esteroidogénesis. Lo mismo, si el paciente no responde y ya no hay como más alternativas para su tumor primario, a veces al paciente se tiene que llevar también a una adrenalectomía bilateral, únicamente pues para curar su hipercortisolismo. Pero aquí en estos casos, siempre es dar el tratamiento específico para el tumor. Ok, gracias. Y soluciones sería farmacología y pues hiperógenos, realmente un tratamiento indicado para el Cushing exógeno. Obviamente en el momento que ustedes detecten que su paciente tiene este Cushing exógeno, pues lo primero que hay que hacer es suspender el fármaco que esté utilizando por la vía que sea y obviamente evaluar en estos casos qué comorbilidades llega a tener este paciente. O sea, a veces el paciente ya te llega diabético, ya te llega hipertenso, ya sube así de peso. Entonces, en este caso, pues hay que dar como manejo a eso y obviamente vigilar si el eje se suprimió y vigilar que se recupere. Pero en sí, incluso el Cushing exógeno, las complicaciones o secuelas de este pueden quedar ya de manera indefinida, ¿no? Sobre todo la diabetes, la hipertensión. Puede que mejoren los niveles de glucosa, pero probablemente ya no se lo trata la diabetes. Entonces, sí tengan cuidado cuando indican los glucocorticoides, o sea, realmente que sean enfermedades donde sí están indicados, no como eso que vas al CIMI y que te dan para una gripa tus 5 inyecciones de dexametasona. O sea, eso no tiene ningún fundamento, no es una indicación y es un mal uso de estos medicamentos. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con eso. Ahí pueden ver la presentación de hipertensión. Sí, doctora, sí se ve. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver en este caso las hipertensión secundaria, pero pues obviamente enfocándonos a las causas endocrinológicas. Eh, en este caso, pues recordemos que la hipertensión tiene complicaciones a nivel sistémico, va a afectar a múltiples sistemas y obviamente la hipertensión, tanto la esencial como la secundaria, pues va a estar asociada con una alta morbilidad y mortalidad. En el caso de la mayor parte de los casos diagnosticados de hipertensión son causas primarias. Bueno, más bien son primarias, o sea, de esa que le llamamos esencial. Y la hipertensión secundaria, pues va a ser aquella que tiene una causa identificable y que una vez dándole manejo a la causa, puede que la hipertensión se resuelva. En el caso, por ejemplo, la hipertensión en general, más o menos se estima que el 40% de mayores de 25 años ya cursan con un diagnóstico de hipertensión, independientemente si es primaria o no. Y en el problema es que hasta el 45 a 50% de estos pacientes mueren por alguna enfermedad cardiovascular. Ahora, se estima que 10% de todos los pacientes hipertensos tengan una causa secundaria. Sin embargo, algunos puentes van a decir que probablemente ya sean más los casos de hipertensión secundaria. El problema es que no los estamos diagnosticando. Dentro de las causas en general de hipertensión secundaria, la principal causa va a ser la apnea obstructiva del sueño y de ahí van a seguir enfermedades primarias del riñón, como enfermedades literal del parénquima o estenosis de la arteria renal. Son las 3 primeras causas, pero vean que en cuarto lugar está el aldosteronismo primario, que en este caso ya sería una causa endocrinológica. Las enfermedades tiroideas también tienen un lugar importante, el síndrome de Cushing, y lo más raro, como
parte de endocrinología es el feocromocitoma. Y pues ya como otras causas, la coartación de la aorta también es una causa rara, pero pues hay que reconocerla. Ahora, esta bibliografía es un poco viejita, pero ya hay bibliografías que te mencionan que el hiperaldosteronismo primario podría ser casi de las principales causas de hipertensión secundaria. La cuestión es que la mayoría de los pacientes no van a tener un comportamiento como de una hipertensión secundaria y es por eso que no los estamos tamizando. Entonces, ya hablando de las causas de hipertensión endocrina, decíamos que la primera va a ser hiperaldosteronismo primario y de esto la causa principal va a ser una hiperplasia bilateral, o sea, va a afectar a las dos glándulas. Menos casos va a ser causado por un tumor que produce aldosterona y ya el menor de los casos va a ser por otras causas de hiperaldosteronismo más raros. Por ejemplo, la segunda causa sería las enfermedades tiroideas que están hasta abajo y de ahí el síndrome de Cushing, independientemente de la causa que ya vimos, también representa como el tercer lugar y les decía, el feocromocitoma es como el más raro, pero bueno, también hay que tenerlo en consideración. Ahora, ya considera que pudiera y que hacer un tamizaje, pues hay ya una hipertensión de aquí, por ejemplo, de menos de 30 años y que el paciente no tiene hipertenso, por ejemplo, ya hoy en la hipertensión, el sindrómico, y tenemos niños con síndrome metabólico. Entonces, en ellos probablemente no hay una causa de hipertensión secundaria, pero si no tiene nada de eso y está joven, pues consideren que puede ser una hipertensión secundaria. El hábitus, pues hay que ver si el paciente se ve normal o que pudiera tener algo sindromático y que eso pudiera estar asociado, ¿no? Obviamente hay que establecer bien que realmente sea una hipertensión, que no vaya a ser un efecto de bata blanca o X cosa, ¿no? Si ya tuviera alguna enfermedad cardiovascular previa. Y, por ejemplo, si el paciente que está ya con un tratamiento antihipertensivo y que este incluye diuréticos y que hacen una hipocalemia, esto me hace a mí pensar que pudiera tratarse de un hiperaldosteronismo primario. Entonces, también habría que tamizar a ese paciente. Ahora, estos son como puntos a considerar para yo determinar que mi paciente requiere un estudio. Ahora, aquí en el cuadrito vemos que dice que una hipertensión resistente, o sea, es aquella que se va a mantener alta, ¿cuánto? Más de 140-90, a pesar de que tiene 3 terapias, obviamente 3 fármacos antihipertensivos, y de estos 3 fármacos, uno es un diurético. Y obviamente considero que las dosis estén adecuadas, que sean dosis óptimas, porque luego pasa que el paciente llega con 5 antihipertensivos, pero resulta que de cada uno se toma media tableta, un cuartito de tableta, entonces yo no puedo considerar eso como una resistencia, sino que más bien el paciente no tiene una terapia óptima y por eso es que no está respondiendo adecuadamente. Entonces, acuérdense, siempre que vayan a dar un tratamiento antihipertensivo, den dosis óptimas y es como la base para que ustedes sigan aumentando más medicamentos o más dosis, pero no hagan eso de que tómate media de esta y tómate un cuartito de aquella, no, denlas a dosis óptimas. También, por ejemplo, si el paciente tiene una hipertensión severa o emergencias hipertensivas, sobre todo que estén como constantes, hay que considerar que pudiera tener algo secundario. O un incremento súbito en un paciente que previamente estaba bien, pues habrá como que sospecharla, ¿no? O por ejemplo, si hacemos un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y vemos que en la noche la presión se mantiene elevada, también nos puede sospechar de que pueda tratarse una hipertensión arterial. Entonces, básicamente en estos casos hay que tamizar al paciente, hay que buscar por qué está teniendo esta hipertensión. Ahora, obviamente, antes de considerar a mi paciente como un sujeto con una causa secundaria, hay que realmente descartar que no sea una pseudohipertensión. Hay que ver que no tenga mal apego al tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos pacientes llegan y efectivamente están descontrolados, pero ya cuando les preguntas,
pues resulta que no se toman su tratamiento de manera adecuada. Entonces, si el paciente tampoco se apega, pues nunca vamos a lograr control de la enfermedad. Hay que ver que no sea hipertensión de bata blanca, que es aquella que el paciente cuando va al consultorio se pone hipertenso y cuando está en su casa él está completamente normal. Entonces, siempre que esto les pase, no diagnostiquen al paciente en ese momento como hipertenso, no. Mejor mándenlo a checarse a su casa o que hagan un mapa y establezcan o no el diagnóstico porque hipertensiónicos como cuáles que tomen que es para pedir peso, ya que nos podemos derivados de trataminas, anticonceptivos orales, se puede llegar a asociar un poco, antidepresivos o algunos inmunosupresores también pueden llegarse a asociar con elevación de la presión arterial. Entonces, si yo ya descarté todo esto y tiene las características que ya había mencionado, ahora sí considero a mi paciente candidato a un tamizaje para hipertensión secundaria. Entonces, ya descarté todo esto. Igual, ¿qué causa pudiera ser? Endocrinológicas, les pudiera ser. Obviamente, ahorita me voy a enfocar en las endocrinológicas, que son las que me corresponden. Cuando no puedo establecer bien un diagnóstico, pues lo mejor sería, bueno, por falta de motivación del paciente o X, lo mejor sería hacer ya que este va a ser el método para la presión arterial. Habitualmente este estudio o lo hace el cardiólogo o puede mandar incluso a su paciente a algunos laboratorios donde tienen el aparato y ya les hacen ahí el mapa. Y esto sobre todo nos va a ayudar a excluir otras causas de hipertensión como las que ya les mencionamos. Ahora, algo importante es que en un paciente normal o en una persona normal, en la noche la presión tiende a bajar, pero si yo se mantiene elevado y hablando de las especialmente el hiperaldosteronismo primario, pues decía que es la principal causa endocrinológica y se considera que está asociada entre un 5 a 13% de todos los pacientes que tienen hipertensión secundaria. Sin embargo, les digo, habrá algunas bibliografías que incluso consideren que esta puede ser una causa más frecuente de la que se estima. La edad de presentación más común va a ser entre los 30 y 60 años y de todos los hipertensos en primaria o secundaria, se diagnosticar o 20% de toda esta población. 20% solamente de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo se van a presentar con una hipertensión resistente. Entonces, imagínense si solamente 20% se presenta como una hipertensión resistente, quiere decir que es muy probable que el 80% que no tiene una hipertensión resistente no los estamos diagnosticando con esto. Y el cuadro clínico más característico que se mencionaba anteriormente era el del paciente con hipertensión resistente, que ya la definimos, y que se acompañaba adicionalmente de hipocalemia. Sin embargo, la hipocalemia solo está presente en aproximadamente 20% de los pacientes con hiperaldosteronismo. Entonces, realmente la hipocalemia no es algo común, no es algo que hay que esperar ver en todos nuestros pacientes para sospechar que pudiera tener este diagnóstico. Nada más que para fines de examen en su vida, si es que les llegan a preguntar, por ejemplo, en el ENAR, algún caso de hiperaldosteronismo,